Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sí, lo que está circulando en redes no es un montaje. Esla Turkoglu escribió un poema que ha hecho arder internet y los fans aseguran que está dedicado a Halil İbrahim Ceylan. La letra, delicada y emocional, ha tocado miles de corazones, y no solo por su belleza poética, sino por lo que podría significar para una relación que muchos creen que nunca terminó del todo. Todo comenzó cuando Esla compartió una imagen de su diario personal, escrita a mano, sin etiquetas ni explicaciones. Solo se leía, a veces el alma no grita, susurra. Y cuando lo hace, lleva tu nombre. La publicación fue eliminada tan solo una hora después, pero eso fue suficiente para que los seguidores tomaran capturas y comenzaran a especular. Lo que siguió fue una verdadera ola de reacciones. La frase "lleva tu nombre" se convirtió en tendencia en X y las teorías comenzaron a circular. Pero la bomba cayó cuando una cuenta de fans reveló que esa frase forma parte de un poema completo que, según fuentes cercanas a la actriz, fue dedicado a Halil durante una etapa muy íntima de su relación. El poema completo decía: "No te llamo porque me oigas, sino porque en el silencio vives. No te busco porque te fuiste, sino porque jamás te has ido. Hay nombres que la boca no dice, pero el alma escribe una y otra vez. Y cada vez que cierro los ojos, la tinta de mi corazón escribe el tuyo". Impactante. Las reacciones no se hicieron esperar. Un seguidor comentó: "Esto no lo escribes si ya superaste a alguien". Otro escribió: "Halil, si lees esto, vuelve ya". Incluso Halil rompió el silencio de forma sutil, publicando una historia en su cuenta donde se veía un cuaderno, una pluma antigua y la frase: "Algunas palabras no se olvidan". Los medios comenzaron a contactar a los representantes de ambos artistas. Mientras Esla ha optado por no emitir comentarios, desde el entorno de Halil se ha insinuado que él recibió el gesto con profunda emoción. En un evento reciente, cuando fue consultado directamente, solo dijo: "Las palabras que vienen del alma no necesitan explicación". La prensa quedó en silencio tras esa frase. Fuentes cercanas a ambos aseguran que no ha habido una reconciliación formal, pero que han vuelto a tener contacto en los últimos días. Al parecer, el poema habría sido el catalizador para un reencuentro emocional. Están hablando. No hay rótulos. No hay prisa. Solo emociones compartidas, reveló un estilista que ha trabajado con ambos. Y eso no es todo. En medio de este torbellino, un detalle no pasó desapercibido. Halil fue visto saliendo de una tienda de encuadernación artística, con un paquete envuelto en papel craft y una rosa seca. Aunque nadie confirmó su contenido, los fans están convencidos de que se trata de una respuesta poética. Halil siempre ha sido un hombre de gestos simbólicos, comentó una periodista especializada. Y como si todo esto no fuera suficiente, las redes estallaron nuevamente cuando una cuenta de admiradores compartió una imagen que afirmaba mostrar a Esla y Halil en el mismo parque de Estambul, a tan solo unos metros de distancia, en momentos distintos del día. Las especulaciones crecieron al instante: ¿están retomando viejas rutinas? ¿Es este parque un lugar especial para ellos? Aunque no se ha confirmado que ambos estuvieran allí con el propósito de encontrarse, el simbolismo fue suficiente para avivar el fuego de la esperanza entre sus seguidores. Pero la historia no se detiene ahí. Una fuente cercana al círculo de Esla, que pidió mantenerse en el anonimato, reveló que la actriz habría leído en voz alta el poema a una amiga en una videollamada, emocionada hasta las lágrimas. Le temblaban las manos mientras lo leía. "Me dijo que escribirlo le ayudó a soltar lo que llevaba guardado", confesó la fuente. Estas palabras han hecho que muchos interpreten el poema no solo como un mensaje hacia Halil, sino como un acto de liberación emocional. Por su parte, Halil fue captado esta semana entrando a un pequeño café donde solía reunirse con Esla en el pasado. El dueño del lugar, que reconoció al actor de inmediato, comentó a los medios: "Se sentó en la misma mesa de siempre.
pidió lo de siempre. Se quedó mirando por la ventana durante casi una hora. No necesitó decir nada. Este simple gesto ha sido interpretado por muchos como una clara señal de nostalgia. En redes sociales, los seguidores se han volcado a crear videos, montajes y análisis del poema, comparándolo con antiguas entrevistas donde ambos artistas hablaban del amor y la pérdida. Uno de los clips más compartidos es una antigua escena detrás de cámaras donde Alil mira a Sly y le dice: hay palabras que uno no dice, porque decirlas sería quedarse para siempre. ¿Una coincidencia? ¿O un eco del pasado que aún resuena en el presente? Incluso colegas del medio han opinado. Una actriz que compartió set con ambos comentó en una transmisión en vivo: siempre hubo algo entre ellos que trascendía la pantalla. Cuando actuaban juntos, parecía que el mundo se detenía. Esta frase, aunque breve, ha servido como combustible para quienes aún creen en una reconciliación. Lo más sorprendente ocurrió cuando, sin previo aviso, la cuenta oficial de Sly en una plataforma musical compartió una lista de reproducción titulada Escribiendo con el Corazón, con temas melancólicos y románticos. Entre ellos, una canción llamó la atención de inmediato: Volver, de un reconocido artista turco. La letra parecía ser un espejo del poema: te alejaste sin irte / y yo me quedé con tus silencios. Horas después, Alil publicó un breve video en blanco y negro. No había voz, no había rostro, solo imágenes de una pluma escribiendo sobre papel mojado por una lágrima. El video terminaba con una frase en pantalla: lo que se escribe desde el alma, encuentra su camino. Esto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿están hablando solo a través del arte? ¿O hay algo más profundo ocurriendo fuera del alcance de las cámaras y los focos? Lo que sí está claro es que esta historia está lejos de terminar. Cada gesto, cada publicación, cada frase se interpreta como una pieza más de un rompecabezas emocional que el público sigue con el corazón en la mano. Y aunque ni Sly ni Alil han confirmado una reconciliación, sus acciones han hablado más fuerte que cualquier declaración formal. Un seguidor lo resumió perfectamente en un comentario viral: ellos son poesía viva. No necesitan volver a estar juntos públicamente, porque ya están unidos en cada palabra que se dedican. Y quizás, después de todo, ese es el verdadero significado de amar desde el alma, no siempre visible, pero eternamente presente. ¿Será este poema el principio de un nuevo capítulo? ¿O el cierre definitivo de una historia que nunca dejó de doler? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, los corazones de sus fans seguirán latiendo al ritmo de sus versos compartidos. ¿Y tú, qué opinas de este gesto tan íntimo? ¿Crees que Sly y Alil están a punto de volver? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en la vida como en la pantalla? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que aún está escribiéndose.